La espiritualidad que nace de un encuentro personal con Dios, como veíamos la semana pasada, de una vida devocional, de acercamiento, de intimidad con Dios, se va a manifestar en nuestras vidas por medio de una conducta de entrega. Cuando encontramos en el Salmo 16 a un personaje como el rey David, me estremece que hablamos con una figura de tremenda humildad delante de Dios. Un hombre poderoso frente al mundo, un hombre humilde delante de Dios. Aquel joven que no tuvo temor para enfrentarse al gigante adalid de los filisteos, Goliat. Es el mismo que no va a alzar su mano contra el enajenado rey Saúl. ¿Por qué? Porque Goliat venía en nombre de los hombres. Saúl era el ungido de Dios. Porque Goliat manifestaba el poder y el vigor humano y David iba a luchar contra los hombres. Sin embargo, en Saúl veía el poder y la mano de Dios. Y David no iba a enfrentarse contra Dios. La presencia de Dios marcaba la diferencia. David tenía muy claro cuál era su temor. David no temía a los hombres, él temía a Dios. Y la verdadera espiritualidad tiene que ver con esto. ¿A quién tememos? No con ser impulsivos en nuestras fuerzas. La espiritualidad no es la actitud de Pedro cuando exclama, aunque todos escandalicen, yo no. Marcos 14:29. Porque al rato de hacer esta exclamación estaba negando y diciendo, yo no le conozco, y estaba escondiéndose. Espiritualidad tiene más bien que ver con la humildad de Moisés, quien ante la tarea de guiar al pueblo obstinado de Israel no confió en su formación. Se había formado en las mejores escuelas de la corte de Faraón en Egipto de su tiempo. No confiaba en sus fuerzas y su vigor, había derrotado a hombres egipcios en algún momento de su vida. No. La fuerza de Moisés estaba en la presencia de Dios en su vida. Y así exclama Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Espiritualidad es saber a quién tememos, saber quién está en control. Por eso cuando nos encontramos con la vida del rey David, en el Salmo 16 que estamos considerando estos días, fíjate la frase tan maravillosa que encontramos en el versículo 2, Salmo 16:2. Aquí ningún bien tengo fuera de ti. A pesar de su dignidad real, David ha descubierto que lo más importante de la vida no son las posesiones que tuviese. Los bienes de este mundo son solo herramientas para la vida en la carne. Pero ninguna posesión humana define quiénes somos, ni lo que podemos lograr. Nuestra identidad no la definen los títulos, los logros humanos, los recursos humanos. Otras versiones traducen esta frase como fuera de ti nada hay. Fuera de Dios no hay nada de valor. O incluso hay alguna traducción que dice nada hay provechoso en mí para ti. Porque sin confiar en Dios, sin la dependencia de Dios, ¿qué podemos ofrecer nosotros a Dios? ¿Qué hay de valor en nosotros? Nada podemos ofrecer nosotros a Dios. Realmente lo importante, lo único vital es lo que viene de Dios para nosotros y es lo que cambia nuestra vida. Por eso espiritualidad tiene que ver con acercarse a Dios y recibir lo que Dios tiene que ver para nuestras vidas. Es en este área donde David reconoce que todo cuanto puede tener en esta tierra no tiene sentido si no es disfrutado en la presencia de Dios. Esta es la gran dependencia de aquel que reconoce su pequeñez y la incapacidad para hacer nada sin contar con Dios. El principio que encontramos en el Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo 16:24, cuando habla de negarse a uno mismo. Ese es el principio que está aflorando en las palabras del salmista. David está negando su dignidad, su poder, sus recursos para reconocer que todo lo que tiene, lo que puede ser, es solamente confiando en Dios. Negarse a uno mismo no tiene que ver con flagelarse o maltratar la carne conforme enseñan los gnósticos y muchos grupos ascéticos de nuestros tiempos también, ¿verdad? Negarse a uno mismo no tiene que ver con penitencias y con flagelar la carne, sino que negarse a uno mismo es más bien un asunto de soberanía. ¿Quién tiene las riendas de mi vida? ¿Quién tiene el control de mis decisiones? ¿Dios o yo? Negarse tiene que ver con renunciar a uno mismo para dar la prioridad a Dios. En palabras de Juan el Bautista, Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que cada vez mi yo vaya desapareciendo para que sea Cristo, sea Dios el que se vaya reflejando en mi vida. Es necesario que reconozcamos que somos menores que Dios, que no podemos ser Dios. ¿Sabes? La tentación del diablo en la caída era esta: seréis como Dios.
y nos lo hemos creído y la humanidad se lo cree. Intentamos luchar contra Dios, escapar de sus juicios, escapar de la muerte, escapar de confrontarnos con Él. Queremos ser poderosos en nosotros. No hay lugar para el orgullo en la vida humana, porque al final somos derrotados por nuestro orgullo. Y la verdadera espiritualidad está libre de todo este orgullo porque vive desde esta pregunta: ¿qué mérito hay en mí? ¿Qué mérito hay en mí si soy pecador? ¿Qué mérito hay en mí si soy débil? ¿Qué mérito hay en mí si constantemente estoy fracasando en muchas luchas de mi vida? Por todo lo que logre en esta vida, siempre seré hallado falto. Y por eso, ¿cómo es posible vivir esta humildad? Solamente es posible desde el reconocimiento de quién es Dios. Y por eso en ese mismo versículo 2, el salmista, antes de decir ningún bien hay para mí fuera de ti, ha exclamado: tú eres mi Señor. ¡Qué gran exclamación del poderoso rey de Israel! El conquistador de enemigos, aquel que era el más grande, que era aclamado por el pueblo, tiene que exclamar: Dios es mi amo. Dios tiene toda la autoridad para recompensar y para juzgar. Dios es el Rey soberano, es el todopoderoso Señor. Entrega absoluta y renuncia absoluta. Va a decir en el versículo 5: tú eres la porción de mi herencia, tú eres mi copa, tú eres todo lo que anhelo, va a decir el rey David. La porción que aspiraba a recibir en su vida. ¿Sabes cuál era la herencia de David? Dios mismo. Era su mejor herencia. David no anhelaba posesiones, territorios, renombre, poder. Lo único que necesitaba era la presencia de Dios. David no vivía para hacerse un nombre en la historia, no buscaba la realización personal, porque su nombre estaba escrito en Dios, su identidad era Dios, su realización estaba en servir a Dios. Él tenía lo más importante de la herencia que iba a recibir Israel. Dios era su Señor. El salmista había renunciado a todo para alcanzar aquella gracia divina. No tenía temor de los gigantes de su tiempo, no tenía temor de las intrigas que le rodeaban el palacio, no alzaba su mano para vindicar su justicia delante de Saúl, no alzaba su mano para vengarse de los motines sucesivos que se dieron en su familia. Él era consciente de una gran realidad. Su vida estaba en las manos de Dios, la había entregado, y Dios vindicaría su justicia. Esta es verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es la dependencia constante de Dios. ¿Es esa nuestra entrega en estos días? ¿Es la nuestra la entrega de poner a Dios por encima de todo en nuestras vidas? ¿Es la nuestra la entrega de Abraham allí en Moriah cuando llegó a entregar a su hijo? Lo que más había anhelado en su vida, la promesa que había esperado toda su vida, estaba dispuesto a renunciar a todo en obediencia a Dios. ¿Es nuestra la entrega de Esteban, dispuesto a ser apedreado por el nombre de Cristo? No se aferró a la vida, sino que contempló la gloria de Dios y tuvo paz absoluta para seguir el camino. No había amenazas que le pudieran retener. El cielo era su destino. No había miedos que le frenaran. La gloria estaba en el horizonte. ¿Es la nuestra la entrega de Daniel y sus amigos? Dios podía librarles de leones, de reyes, de poderosos, de hornos de fuego. Y si no lo hacía, sus vidas estaban en las manos de Dios, que era siempre fiel. ¿Es esa nuestra entrega? Porque estamos muy prestos a dar gracias a Dios cuando nos libra, pero cuando nos permite mantenernos en el horno de la prueba, seguimos confiando en que Él es fiel. Y podríamos mencionar muchísimos otros casos. O quizás es nuestra entrega en este tiempo como la de Jonás. ¿Sabes? Sí, Señor, quiero ser profeta. Sí, Señor, quiero hacer, pero no me mandes a. No quiero ir a Nínive. No quiero tus planes, quiero los míos. Quiero mi realización, quiero mi fama, quiero mi renombre, quiero mis cosas. El concepto del Nuevo Testamento de esta realidad lo encontramos en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere vivir una vida espiritual, real, niéguese a sí mismo. Tome la cruz. Esta es la señal que reclama el Señor. ¿Estamos cargando esta cruz? La vida espiritual es cargar una cruz. ¿Pero qué significa cargar la cruz? Tomar la cruz es asumir un compromiso por poner el nombre de Dios muy en alto, dando testimonio a cuantos nos rodean, predicando, entregando un folleto, hablando con las personas, comunicando el amor de Cristo para este mundo.
Tomar la cruz es asumir un compromiso por una vida de santidad en cada área de nuestras vidas, marcando la diferencia con todos aquellos que me ven. ¿Qué están viendo reflejando los que te rodean en tu vida, en tus palabras, en tus hábitos, en tus gestos, en tus acciones? ¿Qué están viendo reflejado en mí? ¿Están viendo reflejado a Cristo? ¿O un hombre con sus quejas y sus luchas? Tomar la cruz es asumir un compromiso con el reino de Dios y su obra. Asumir un compromiso con el reino de Dios, con la comunidad y con la sociedad de Dios, que es la Iglesia, asistiendo a las reuniones, involucrándonos en los ministerios de la Iglesia. Tomar la cruz es asumir un compromiso con las misiones, con el deseo y el anhelo de que el reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Tomar el reino de Dios tiene que ver asumir un compromiso con las necesidades de los que nos rodean. ¿Cómo te estás involucrando? ¿Cómo me estoy involucrando en las necesidades de obra pionera en otros lugares, con las necesidades de la obra de Dios en el lugar donde Dios te ha colocado? La entrega de mi yo es esencial para que la espiritualidad se manifieste en nuestras vidas. Sin tomar la cruz es imposible ser discípulo de Cristo. Sin negar a uno mismo es imposible vivir una espiritualidad verdadera. Por eso quiero terminar con una oración. Porque Dios nos está llamando a vivir para Él. La espiritualidad es vivir la vida de Dios en medio de este tiempo. Y Dios sigue llamando y sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá para hacer esta tarea? Ante la invitación de Dios hay una sencilla oración que podemos hacer nuestra. Es la respuesta de Isaías a esa voz de Dios. Isaías 1:6. Heme aquí. Envíame a mí. Mueve con tu poder. ¿Sabes? Isaías acaba de contemplar la santidad y la grandeza de Dios. Nosotros podemos contemplar la santidad y la grandeza de Dios por medio de la vida devocional. Y cuando estamos buscando y contemplando la vida de Dios, eso nos levanta de nuestra silla, nos impulsa y nos mueve. Y cuando contemplas la grandeza de Dios, ves tu pequeñez. Y ante Dios, ¿qué puedes decir? Y esta es mi oración que quisiera dejar con cada uno de nosotros en este día. Señor, sé que no tengo ningún valor separado de ti. Señor, sé que soy pecador. Pero Señor, heme aquí. Envíame a cumplir tu voluntad. ¿Harás esta tu oración? Señor, no tengo ningún valor. Sé que soy pecador. Separado de ti nada soy. Pero Señor, he escuchado tu voz. Heme aquí. Envíame a cumplir tu voluntad. Amén. Que el Señor nos ayude a poner nuestras vidas delante de Él en un compromiso real para vivir una verdadera espiritualidad, que es vivir y entregar nuestra vida por completo en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Ser un vencedor, no quiero verme más perdido en mis llantos ni dolor. Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer.